Saludos amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a una nueva entrega de este su programa Derecho y Sociedad, transmitido desde la biblioteca del Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez. Como siempre, en este espacio nos acompaña el profesor José Cristino Rodríguez. Sí, saludo profesor también, Eduardo Torres. Un placer estar con usted y compartir con todos los que nos tienen acostumbrados, tanto en la televisión como en los medios electrónicos por donde se expande este programa, a escuchar y a compartir con nosotros temas de importancia. Hoy un tema que entendemos también muy importante. Estamos en el caso de la República Dominicana convocados a evaluar y posiblemente a sustituir a algunos jueces de las altas cortes. Entonces, eso acá constitucionalmente se hace periódicamente, pero siento que es importante que tanto los estudiantes de Derecho, los abogados lo sabemos, pensamos que lo sabemos, los jueces y fiscales también, pero que la ciudadanía sepa, los hombres y mujeres encargados de conocerle su caso, de administrarle justicia en cada situación que se le presente, quién lo designa. Y ese es el tema justamente de hoy, la designación de los jueces de los tribunales de la República. Exacto, cuando hablamos de los jueces, nos refiriéndonos tanto a los jueces de los tribunales del orden tanto de primera, segunda instancia, independientemente el rango, la jerarquía de los tribunales, todos los tribunales, pero también exactamente las altas cortes. Es decir, la idea del programa en esta ocasión es ver cómo se eligen esos jueces, quién lo designa, por qué tiempo. Y se ha dado por llamar altas cortes, que la gente quizás no entiende. Exacto. Son tribunales también. Lo que pasa es que ahora, muy sobre todo a partir de la Constitución de 2010, nosotros tenemos algunas cortes, como le llama el Tribunal Constitucional, que no existía, el Tribunal Superior Electoral, que no existía, el Tribunal Superior Administrativo, tenemos, y la Suprema Corte, que es la otra alta corte, siempre está ahí. Pero en sentido sencillo, las altas cortes no son más que esos elevados tribunales de la justicia dominicana, la justicia constitucional, el Tribunal Constitucional. A eso se le da por llamar la Alta Corte Constitucional. La Suprema Corte de Justicia en el ordenamiento judicial dominicano, el Tribunal Superior Electoral en materia de justicia electoral, y bueno, el Tribunal Superior Administrativo, no es un tribunal de alta corte, no, porque sus decisiones van a la Suprema Corte de Justicia, no es en última instancia como cosa juzgada ya, de manera que las altas cortes serían entonces Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral, y punto. La gente quizá oye las altas cortes y suena tan fino y tan elegante y no sabe de lo que le están hablando. Se trata de eso. Entonces nosotros vamos a ver, si quiere podemos dar una pincelada histórica desde el punto de vista constitucional. O sea, una pregunta obligada, escúcheme la interrupción, sería ver entonces cómo se origina esta designación de los jueces. Básicamente cuando nacemos como República Dominicana, usted perfectamente, además de un reconocido y prestigioso jurista, también profesional del área de la historia, y también puede aclararnos perfectamente esa parte, como cuando iniciamos como República Dominicana, cómo ha sido esa designación de los jueces ya como naciente república. Correcto. El tema de la designación de los jueces tiene que ver con el tema de los poderes del Estado. Es decir, que nosotros, recapitulando, tenemos un sistema político democrático, representativo, civil y representativo. Entonces, pero ese poder, el poder democrático, el poder representativo, por representación, es un Estado que se divide en tres poderes: en un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. El poder legislativo, ¿quién lo designa?
históricamente, desde que nosotros, desde que se fundó la República Dominicana, que surgimos como una nación libre e independiente, democrática y representativa, allá con la primera carta sustantiva, acta de nacimiento de la nación dominicana, el 6 de noviembre de 1844, en la villa de San Cristóbal, y es esta constitución que tenemos por acá. Desde ahí, obviamente que se estructuró el Estado en base a esos tres poderes. El poder legislativo lo elige el pueblo dominicano mediante el voto directo. El poder ejecutivo lo elige el pueblo dominicano a través del voto directo. Pero el poder judicial, y que yo tenga conocimiento, no sé de ninguna parte del mundo que yo tenga conocimiento, repito, donde este poder del Estado, de los estados democráticos y representativos, sea designado por voto directo del pueblo. Una especie de elección popular de los jueces. Exacto, no. Entonces, donde los sistemas que hemos revisado, dos poderes del Estado lo designa directamente el pueblo con su decisión libérrima del voto, soberanamente lo elige. Pero un poder del Estado, el poder judicial, entonces es un poder que ha estado mayormente designado por el poder legislativo, mayormente. Algunas ocasiones, en el caso dominicano, muy contadas, por el presidente de la República, creo que solo en 2 constituciones nuestras, el presidente ha designado a los jueces. Pero, de todas formas, entonces, el Poder Judicial ha dependido de la voluntad de otro poder del Estado. En el caso nuestro, la primera Constitución dominicana, la Constitución de San Cristóbal, del 6 de noviembre de 1844, creó un poder judicial que denomina como tribunado y le denomina Consejo Conservador. Un poder legislativo bifurcado, como mayormente ha sido acá y en la mayor parte de los países del mundo, en 2 cámaras, o sea, bicameral. Lo que hoy es la Cámara de Diputados nació con la Constitución de San Cristóbal como un tribunado compuesto por 15 diputados. Y lo que hoy es el Senado de la República o Cámara de Senadores nació como un consejo conservador compuesto por 5 senadores. ¿Y qué ocurría entonces en ese consejo del Poder Judicial? Que en esa estructura de poder legislativo, que ellos designaban el Senado, fíjate que nacimos, el Senado nombrando los miembros del Poder Judicial, los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales de la República, tribunales inferiores, como se le llama. Pero el Senado lo designaba a propuesta de una terna, o sea, llamado Consejo Conservador o Senado de la República, lo designaba a propuesta de una terna que le presentaba el denominado tribunado o Cámara de Diputados. Así que no se designaba solo por el Senado no tenía la libertad de escoger entre todos los abogados que aspiraran a ser jueces de los tribunales, desde la Suprema hasta los tribunales inferiores, sino que su libertad se condicionaba a la terna que le presentara el Tribunado de la República. Así comienza el asunto con la formación de la República. Y así se mantuvo, revisando constituciones
hasta 1963, cuando tenemos la Constitución. Algunas veces teníamos, como repito, un Congreso no bicameral y lo designaba entonces ese Congreso. En el caso, y dar una pincelada a otros países, el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, los jueces, ¿quién lo designa? Pues todos los jueces lo designa el Congreso Nacional, pero el presidente de la República es quien presenta el candidato o la candidata, y el Congreso va a ratificarle o denegarle el candidato que escoge el presidente de la República. Y eso por mandato de la Constitución de los Estados Unidos. En su artículo 3 confiere esa potestad al presidente de la República, o sea, al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, para que él presente al Congreso Nacional los candidatos a jueces escogidos por él. Obviamente allá también tienen un carácter de inamovilidad y solo lo va a hacer en el caso actual si se presentan vacantes, como recientemente se presentó una en el ordenamiento judicial dominicano. Cuando vemos en Argentina existe un Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente, pero fíjate cómo hay una trilogía en Argentina. El presidente de la República presenta al Senado de la República los candidatos para ocupar los cargos de juez o el cargo de juez. El Senado escoge lo que entienda lugar y entonces lo somete al Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjate que allá están envueltos entonces dos poderes del Estado. Dos poderes y un órgano, como es el Consejo de la Magistratura. Presidente, Poder Legislativo, parte de él como el Senado, y el Consejo Nacional de la Magistratura, que finalmente es quien lo designa. Cuando revisamos en Francia, existe el Consejo Superior de la Magistratura. Allí es más independiente que Argentina y que los Estados Unidos también. El Consejo Nacional de la Magistratura allí tiene 10 miembros, pero 5 son jueces de los 10. Y ese consejo es el que designa a los integrantes del Poder Judicial. Cuando revisamos Colombia, tiene el Consejo Superior de la Judicatura, que es el encargado de designar a los jueces de los tribunales del país, de la Suprema y de los demás jueces. Entonces, como observamos, tomando esos países, algunos de Occidente, algunos de Oriente, América Latina y América del Norte. Entonces, vemos cómo nosotros no somos la excepción. Comenzamos, repito, designando los jueces del Poder Judicial en la mayoría de las constituciones nuestras por el Senado de la República a propuesta de la Cámara de Diputados, con otro nombre. Algunas veces se llamó, como dije, tribunado, otras veces Cámara de Representantes, como le llaman en Estados Unidos, o Cámara de Diputados. Esa es la situación hasta que arribamos a el 1963, cuando la Constitución del 29 de abril del 63, la Constitución de Juan Bosch, profesor Juan Bosch, una de las constituciones más avanzadas cuando uno la revisa, que ha tenido la historia de la República Dominicana, puede usted gustarle o no gustarle los lineamientos y filosofía y política del profesor Juan Bosch, pero sí hay que reconocer que es una de las constituciones más avanzadas de la historia constitucional dominicana. Ahí, ¿qué pasaba de los jueces? Los diputados, o sea, recoge una experiencia anterior, los diputados presentan terna al Senado de la República y el Senado designa a los jueces, pero ahí sacan la mano del presidente de la República, por lo menos directa,
porque si incursionamos y profundizamos, ya va a depender de cuánta incidencia tuviese el presidente en el Senado o en los diputados para quien le van a recomendar. Pero por lo menos de forma, la Constitución excluye al presidente. En el 66, se trae el 28 de noviembre de 1966, lo que muchos han llamado como una reforma constitucional, porque fue la Constitución que sustituye de manera formal a la Constitución de 63 de Juan Bosch, y esta denominada Constitución de doctor Joaquín Balaguer. Esta Constitución, entonces, deja fuera la mano del presidente directa, excluye a la Cámara de Diputados y confiere al Senado de la República exclusivamente la competencia para la designación de los jueces del tribunal, de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales del orden judicial. ¿Qué pasaba entonces con este tipo de justicia? Aquí podemos hacer una paradita, o sea, para revisar esa parte. ¿Tú recuerdas cómo eran nombrados? Tú eras muy joven, Eduardo, tengo que reconocer eso. Tú eras muy joven, repito, y quizás no viviste, pienso que no viviste cómo se designaban los jueces de la Suprema y de los demás tribunales. Carlos era el senador, salía electo senador por la provincia X, vamos a hablar de esta nuestra, la provincia de Valverde. Entonces Carlos, como representante de la provincia en el Senado, llevaba la vocería de quienes iban a integrar los tribunales de la provincia. Vamos a hablar si fuera hoy que tenemos juzgado de primera instancia, dividido Cámara Penal, Cámara Civil, un juzgado de trabajo, los juzgados de paz, el juzgado de tierra, de jurisdicción original. Entonces Carlos lo que hacía, que en la campaña, el candidato a senador, en la campaña, se comprometía con abogados que llenaran los requisitos constitucionales, doctor o licenciado en Derecho. En los municipios que no eran cabeceras no era necesario eso para ser juez de paz, que tuviera 25 años de edad cumplido, tampoco en los juzgados de paz era necesario eso, y que tuviera en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Eran las condiciones. De ahí en adelante, la condición de mayor relevancia entonces era que estuviera comprometido o hubiese aportado o se comprometiese el candidato o los candidatos corresponder a un papelito que el senador le enviaba en cada caso, o en el caso, no vamos a exagerar en cada caso, en el caso que el senador tuviera interés o un agente de él y que él pudiera pasar el papelito a juez que él designó. Porque entonces dirán, pero que el Senado no es él, pero el senador de una provincia, senador de otra provincia, en esa época estamos hablando de que eran una 27 provincias de Distrito Nacional, después subió a 30 provincias. Entonces, senador de cada provincia no tenía de otra que decir, bueno, pero tú senador de Santiago, tú senador de Valverde, tú senador de Montecristi, Santiago Rodríguez, Jabón, La Vega, etcétera, etcétera, tú eres quien conoce los abogados de allá. Yo no puedo cuestionarte los candidatos que tú sometas aquí. Tengo que apoyártelo y tú apoyarme lo mío, porque cada senador, será un lema, cada senador conoce a su pueblo. ¿Cómo va a venir el senador de la Romana, San Pedro y Macorís, así que cuestionaba a fulano de tal para que fuera senador de Valverde? Si en su vida
ni había venido a Valverde, ni conocía a nadie. Y era función de cada... Entonces había una reciprocidad en el apoyo de cada senador a los demás senadores para apoyarle la candidatura que presentara para ser jueces de los tribunales. Y entonces en la Suprema venía la gran repartición. Vamos a ver, yo te apoyo a fulano, pero yo quiero que me apoye a fulano, y ahí venía la negociación, y ahí venía el partido político y los sectores de poder económico, etcétera, etcétera. Y esa hasta arranca en el 66 y eso va a llegar hasta el 94, bajo esa forma de designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los jueces de los demás tribunales del país. Es una justicia muy entregada, no a una institución, muchas veces a una persona, al senador. ¿Y qué podía yo decir si siendo juez quien me designó, conociendo un caso tuyo, y quien me designó tenía interés en ese caso o apoyaba a la parte que te adversaba a ti y me mandaba un papel? Colabórame con Juanito que está enfrentando a Eduardo en ese caso. Que yo tenía que hacer y deshacer para encasillar a veces en derecho, a veces convertirme en un sastre y hacer un traje a la medida del que me designó a mí. Esa era la forma de la justicia a partir del 94. Producto de una crisis política que se da en 1994, donde el doctor José Francisco Peña Gómez alega, y de hecho fue así, con el perdón de lo que entiendan que no, se le materializó un fraude electoral para impedirle arribar a la presidencia de la República. Eso genera una crisis enorme en el país que entonces va a desembocar en una reforma constitucional. Una reforma constitucional con muchos aspectos, de los cuales en este programa solo nos corresponde tocar la reforma a la justicia dominicana. Y ya ahí sí creo que tú a partir de ahí tienes conocimiento. Tú tienes conocimiento de todo por los estudios, pero digo, no viviste eso. Yo viví gran parte de eso. Correctamente, lo que hemos visto en el desarrollo de la historia entonces de lo que ha sido la designación de los jueces en la República Dominicana desde el surgimiento de la República Dominicana, la primera constitución, aquella del 6 de noviembre de 1844 de San Cristóbal, desde que inicia la República Dominicana con la designación de los jueces como parte de uno de los poderes del Estado, en este caso el poder legislativo. Como bien usted llamaba, lo que es actualmente la Cámara de Diputados y el Senado de la República, aunque en esa ocasión, en ese momento, llamado tribunado, los diputados y el Consejo Conservador, lo que han sido actualmente el Senado. Hemos visto entonces, como usted explicaba, respecto, por ejemplo, las subsecuentes modificaciones constitucionales que han operado, por ejemplo, ya no de ambas cámaras, por ejemplo, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, sino también un periodo en el cual era exclusivamente del Senado. Entonces, y otro exclusivamente del diputado, porque era unicameral. A veces, como en 3 constituciones, exclusivamente existía un Congreso formado por senadores, pero en 2 ocasiones un Congreso exclusivamente formado por representantes o diputados. Era en el sentido unicameral. Pero ¿qué vimos en esa forma que usted explica entonces de esa designación? Y cuando usted hablaba del papelito, total dependencia de los miembros del Poder Judicial. No podría haber tal independencia si la persona que designaba a una persona, en este caso el senador o el diputado, en caso de que fuera la Cámara de Diputados, desarrollada de manera unicameral. Entonces no había una dependencia de ese juez al momento de fallar que no estuviera sujeto a un papelito, a una llamada, a un mensaje, a una reunión con la persona, lógicamente, que le designa. Porque ¿qué compromiso
O sea, ¿qué independencia podría mostrar una persona que le llame la persona que lo designó y el cual también podría moverlo de su puesto también? O sea, Claro que totalmente está atado. Y además, a senadores como una provincia cercana aquí que duró 20 años siendo senador. Ustedes lo saben. Provincia que llegamos en 15 minutos a ella. Duró 20 años siendo senador. Entonces, tú querías durar 20 años siendo juez, tú tenías que complacer a él, porque si no, suponte que te dejara 4 años, pero 4 años ya designaba otro, porque cada 4 años iban a designarlo o a confirmarlo. Ah, usted no me atendía los papelitos. Usted no se queda ahí, no. Usted va para su casa, váyase ese derecho como abogado. Pues yo tengo otro candidato ahora. Esa era exactamente, total dependencia, y no le permitía actuar con total imparcialidad, independencia, profesionalidad, sino sujeto a mantenerse en el cargo. No existía una inamovilidad que le permitiera a él, de acuerdo a su buen trabajo, por decir, que se pudiera mantener en el cargo de juez. ¿Debido a qué? A la forma y a la persona o a la institución encargado de la designación de los jueces, en este caso del orden judicial, y en el caso provincial de una persona, porque normalmente o históricamente, en el caso del Senado, es un senador representante por provincia. Es decir, que en cada provincia del país, una persona era la que designaba a todos los jueces que componían el Poder Judicial en esa provincia. Así. Entonces, ¿qué autoridad era ese senador? ¿Sabes cómo se le llamaba? Tiene un senador amigo y me decía, ya tengo el muñeco de la judicatura de Valverde listo. Antes de ella juramentarse, como senador, se llevaba el muñeco. ¿Quiénes van a componer? ¿Quiénes? Fulano va para este tribunal, fulano qué, fulano, listo. Él lo llevaba a los otros senadores aprobados. ¿Y qué podía esperar esas personas que designó cuando esta persona le llamara? De ahí se decía que la justicia dominicana estaba arrodillada ante el poder legislativo y el poder ejecutivo por aquello de la dependencia administrativa del Poder Ejecutivo, lo económico también. Entonces, profesor, usted llegó a una etapa, marcamos un ciclo, esa parte histórica que usted mencionaba. Es rápidamente así. Exacto. Entonces, llegamos a una etapa del año 1994, es decir, la Constitución del... Ahí hay que pararse, exacto, porque ahí hay que comenzar a analizar. Y proclamada el 14 de agosto del año 1994, así ya aquí viene un antes y un después en cuanto a la designación y nombramiento de los jueces se refiere. Y quiérase o no, repito, es una reforma que se le debe, que en paz descanse, a doctor José Francisco Peña Gómez, que entonces dentro de los lineamientos políticos de estructura de Estado que planteó fue hablar de 2 temas fundamentales: el problema de la reelección presidencial y el problema de la independencia del Poder Judicial. 2 aspectos fundamentales. Por eso digo 2 aspectos fundamentales, porque hay varios más. Pero esos 2 fundamentales, la independencia del Poder Judicial. Entonces, en esa reforma se dice, no, espérate, es que los jueces no pueden seguir dependiendo, no podemos tener un ciudadano que va ante un juez que depende de un senador. Entonces usted tiene primero que hablar con el juez. Antes de ir al tribunal, usted tiene que ir donde el senador, llámeme juez, que tengo una causa ahí, y usted sabe que yo colaboré con su campaña. Y entonces el juez llama, oye, ten cuenta que Eduardo tiene un caso ahí, mira a ver lo que tú puedes hacer. Para ser prudente, ¿no? Lo que tú puedes hacer, Eduardo es mi gente, es mi equipo de trabajo. ¿Ya? ¿Qué le estaba diciendo? Y el juez tenía que, repito, maniobrar como pudiera, no importa quién tuviera el derecho, para beneficiar a la persona que quien lo designó le había llamado. Entonces, esa reforma dice, no. Pero el pueblo dominicano no puede seguir así. Los intereses de todos los dominicanos, los conflictos que puedan suscitarse y que haya que judicializarlo, tienen que ser manejados por personas, hombres y mujeres, que no esperen el papelito o que no esperen la llamada telefónica de quien lo designa.
que puedan actuar por su propia creencia, por las pruebas que le someten, reconocer el derecho, aplicar aquel concepto de Ulpiano, de la experiencia romana. Justicia es darle a cada quien lo que en derecho le pertenece, no lo que el senador me mande o me pida o me obligue que yo haga. Es decir, un juez apegado realmente al derecho y a la justicia. Administrar justicia en base al derecho y la razón. Entonces, en el 94 nace un órgano, la Constitución del 94, fundamentalmente lo que quieren revisar, revísense el artículo 64, párrafo 1, 2 y 3 de la Constitución del 14 de agosto de 1994. Y observen que ahí van a encontrar cosas que no la encontramos en las otras constituciones de la historia republicana nuestra. Encontramos un órgano que se bautizó ahí, así sigue llamándose, el Consejo Nacional de la Magistratura. Un consejo, ya no un senador, ya no que le recomienda el presidente, que le recomienda los diputados, no, un consejo. Y se crea también el asunto de la carrera judicial. Se plantea la independencia del Poder Judicial para que aparente formalmente y actúe en el fondo como un poder del Estado, más o menos verdadero, igual que los otros poderes, aunque no tiene la misma fuente de su designación o elección. Correctamente, ya en este caso entonces, ya este órgano entonces, creado en la Constitución de 1994, ya tiene varios, está compuesto por diversas, se puede decir... Sí, es un órgano colegiado y plural. Colegiado y plural. ¿Por qué? Porque lo forma el presidente de la República. El presidente del Senado. Que lo preside siempre el presidente de la República. Tenemos al presidente del Senado. Correcto. Y tenemos al presidente de los diputados. Y tenemos el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fíjate, tenemos la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo, las dos cámaras del Poder Legislativo. O sea, pero una especie que use la interrupción, están los mayores representantes de los tres poderes del Estado. Del poder político, porque no podemos perder de vista que quién elige al presidente de la República, la ciudadanía, con su derecho al sufragio libremente. ¿Quién elige al presidente del Senado, que es un senador? También los habitantes de su provincia, al diputado igual, y a de la Suprema ya ha sido designado por los otros poderes. Pero además se quiere que el Congreso, como primer poder del Estado, tenga más representación. Entonces se dice, la Constitución del 94, artículo 64, párrafo 1, 2 y 3, dice, bueno, pero el presidente del Senado va a estar acompañado también del Senado, va a haber otro senador, pero garantizando, por eso hablo de pluralidad, no solo colegiado, sino plural. Un senador que no sea del mismo partido del que representa al presidente del Senado, lo que está buscando pluralidad, que las diversas fuerzas políticas de la nación estén representadas en el Consejo. Es decir, que si un órgano colegiado permite dos miembros de ese órgano colegiado, pero de fuerza política distinta, sí, aunque sea del mismo órgano, pero fuerza política el Consejo Nacional de la Magistratura como tal, como órgano, es un órgano colegiado, porque tiene varios miembros. Plural es por el asunto de las ideas, es porque allí convergen las ideas políticas, lo que ha recibido mayor representación de la soberanía nacional. Entonces, por eso dice, bueno, el presidente del Senado puede ser el que tenga mayores compañeros de partido siendo senador y lo eligen a él como presidente del Senado.
Pero la segunda fuerza debe estar representada en el Consejo para que represente a una corriente política distinta a eso. Lo propio aplica en la Cámara de Diputados, con la misma finalidad, la pluralidad. Y en la Suprema Corte de Justicia también aplica similar en cuanto a que el presidente es miembro, pero otro senador, otro juez, otro magistrado de la Suprema, pero ¿quién escoge ese otro juez? Ese, como no podemos hablar de qué partido es, sino que entre los jueces de la Suprema escogen otro para que vaya a formar parte al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces tenemos dos de los senadores con dos corrientes políticas distintas, dos de los diputados con dos corrientes políticas distintas, dos de la Suprema Corte de Justicia, uno electo por la propia Constitución, hecho oficio, quien ostente la presidencia de la Suprema, y el otro, para hacer un consenso en la Suprema, que elijan los demás jueces de la Suprema. Que ese otro juez de la Suprema es el secretario de ese Consejo. Hace a la vez el secretario. Entonces, el presidente de la República, quien preside el Consejo, ahí tenemos al Consejo Nacional de la Magistratura, que parió la reforma constitucional del 14 de agosto de 1994. Como se ve y como se puede apreciar, sí, siento que con mucha facilidad el Consejo Nacional de la Magistratura cambia el escenario de la legitimidad del Poder Judicial dominicano. Y eso hay que agradecerlo, ya le dije a quién. Y esa legitimidad que cambia esa forma de designar los jueces, entonces también tiene otra apertura brillante. ¿Cuál es esa otra apertura brillante a la que me quiero referir? Es que hasta ese momento se designaban a los jueces de la Suprema y de los demás tribunales de la República, como he dicho, por el Senado de la República. Pero ahí, ese consejo solo designa los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y los demás jueces de los demás tribunales, que son la gran mayoría. Entonces la reforma dijo, la Suprema Corte de Justicia, mediante concurso de oposición, una evaluación abierta, va a designar los demás jueces de los tribunales de la República. Y mira, qué otro cambio enorme. Sí, porque no solamente cambia la parte política de la designación en cuanto a la Suprema Corte de Justicia, como ya vimos el Consejo, la conformación y la competencia de designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero entonces lo que sucedía en el caso que usted planteó del senador en cada provincia... El que se llevaba el muñeco. El que llevaba el muñeco antes de juramentarse, pero ya entonces ya hay un órgano, que es decir, ya es la Suprema Corte de Justicia como máximo tribunal dentro de la jerarquía de los tribunales de la República, entonces designa a los demás jueces del resto del país. Correcto. Pero también la aclaración que usted hace bajo concurso de oposición, tampoco no es un asunto dedocráticamente designar la persona como lo hacía el senador, la persona que él a su libre voluntad podía designar, sino entonces ya a través de un concurso de oposición libremente, donde pueden participar todos los interesados. Entonces la Suprema designa a esos jueces, que ya viene entonces lo que es el escalafón. Por ejemplo, lo que es el juez de paz, y ya viene la continuidad. Después de esa reforma, entonces ya de ahí, más adelante viene la ley de la carrera judicial, que ya fue posterior a la reforma. La reforma la contiene, pero obviamente que la Constitución dejó para que mediante una ley se creara la carrera judicial. La 327 en el año 1997 es la ley que constituye. Exactamente. Entonces, ya a partir de ahí, los jueces vamos a tener, por lo menos los tribunales, que no sea la Suprema, que no sea el Tribunal Constitucional, que no sea el Tribunal Superior Electoral, en la mayoría de los tribunales del orden judicial dominicano, vamos a tener jueces de carrera.
tiene sus altas y sus bajas, todavía no han sido cubiertos todos los tribunales con jueces de carrera. Gradualmente. Pero eso se va, exacto, pero ha ido cubriendo. Esa es la gran reforma y el gran paso de 1994. Entonces, tú sabes que a partir de 2010 nosotros tenemos que hablar de otra reforma y otra forma de designar a los jueces, sobre todo de lo que tú llamaste ahorita y se le llama como las altas cortes. Correctamente. ¿Qué pasó en el 2010? Y no solamente ya la designación, sino también que se crean esa constitución específicamente del 26 de enero del año 2010, crea también esas, como se dice, altas cortes, crea otras altas cortes. ¿Cuáles? Decíamos al inicio que constituyen altas cortes la Suprema, pues ya esa estaba, pero se crea lo que es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Entonces, como se crean esos dos órganos, o altas cortes, como se le denomina, entonces ahí viene una modificación a lo que es la competencia y de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que aquel, en el año 94, al no tener en ese momento un tribunal constitucional, debido a que en esa ocasión las atribuciones constitucionales de conocer las acciones directas de constitucionalidad era competencia de la misma Suprema Corte de Justicia, pero ya en el año 2010 se crea un tribunal constitucional como garante y guardián de la Constitución. Entonces los jueces de ese tribunal constitucional también se le otorga una nueva facultad al Consejo Nacional de la Magistratura y de designar tanto lo del Tribunal Constitucional creado en el 2010 y los del Tribunal Superior Electoral. Pero además, una parte importante que también se agrega de manera constitucional a lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, creado en la Constitución de 1994, y es un aspecto relacionado a la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Es así, Eduardo, como tú magistralmente planteas, con la reforma del 26 de enero de 2010, fecha obviamente que se tomó por el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, para proclamar esa constitución, el día que nació el padre de la patria dominicana, el ideólogo fundamental de la nacionalidad dominicana. Entonces, ahí ocurre, como tú dices, dos cosas para el Consejo, para esa institución que nació con la reforma del 14 de agosto del 94, dos cosas. Se amplía, obsérvate que se integra a un nuevo miembro al Consejo, que es el Procurador General de la República, que en la reforma del 94 no estuvo previsto. La reforma del 94 solo dijo que el presidente de la República, y que si por alguna razón no podía estar presente, el vicepresidente le sustituía como en la sucesión presidencial. Pero si el vicepresidente tampoco podía estar presente, el Procurador General de la República. Así que era un asunto de suplencia. Ahora bien, en el 2010 ya no es de suplencia. La reforma de 2010 constitucional integra al Procurador General de la República como miembro del Consejo. Lleva al Consejo a 8 miembros en vez de 7 que le pone la reforma del 94. Pero además, presidenció mucho el Consejo, porque además de ponerle un funcionario que depende de un plumazo del presidente, como es Procurador General de la República, que tú lo pones y lo quitas cuando tú quieras, si tú eres presidente, entonces obviamente que va a ser lo que él tiene que montarse en la línea política que tú le traces. Si vamos al Consejo y tú eres el Procurador de la República, yo soy presidente, y digo, oye, los candidatos son estos, por aquí que no vamos a la designación. ¿Y qué tú vas a hacer? Tú puedes no estar de acuerdo, pero es muy difícil tú oponerte, hacerme oposición al deseo mío, si el deseo mío puede ser un plumazo para quitarte a ti. Entonces, ese otro voto del presidente, pero agregó, como tiene 8 miembros, que sí
en la votación para la designación de los jueces de las altas cortes, hubiera un empate a 4, entonces el presidente, su voto vale doble. Entonces le está dando al presidente 3 votos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese consejo que está convocado para ahora, próximamente, ya lo hizo un presidente reciente, presidente Hipólito Mejía, tuvo que convocar al Congreso, al Consejo, perdón, Nacional de la Magistratura, para sustituir dos o 3 jueces de la Suprema. Pero luego lo tuvo que hacer otro presidente, el doctor Leonel Fernández. Tuvo que convocar el Congreso para reestructurar la Suprema Corte en pleno, para designar los jueces del Tribunal Constitucional que nacía ahí, y para designar los jueces por primera vez del Tribunal Superior Electoral. Cada vez que haya que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para jugar su rol constitucional, va a sustituir por alguna razón, recibirle renuncia o llenar vacantes que existan en el Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral, entonces tendremos esta estructura, que digo, depende mucho del presidente, porque eventualmente tendría 3 votos. 2 de él, si hay empate, y 1 de una persona que depende de un plumazo de él. Entonces, podríamos estar pensando que la justicia, que la designación de las altas cortes, sobre todo Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, pues en la Suprema hay algunas limitaciones para garantizar el ascenso, que tiene que las 2/3 partes tienen que ser jueces de carrera. Las 3/4 partes. Las 3/4 partes, perdón, 75%, y un 25% puede ser profesionales del derecho, profesionales del Ministerio derecho Público. Que sean, hoy, cuando estamos grabando este programa, se puede hablar de un control del Consejo Nacional de la Magistratura por parte del presidente actual de la República o del partido que controla los mayores poderes del Estado, partido de gobierno, porque el partido de gobierno tendría en el Consejo Nacional de la Magistratura, tendría el voto del presidente, tendría el voto del Procurador General de la República, tendría el voto del presidente del Senado, tendría el voto del presidente de la Cámara de Diputados, van 4, tendría el voto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya de 8 van 5. Le queda a la oposición el voto del otro senador, que le corresponde obviamente a la segunda fuerza política por mandato de la propia Constitución. En este caso sería un voto del Partido Revolucionario Moderno. Lo propio aplicaría para el otro diputado, pero ese tendría 2 votos. El otro voto, para completar los 8, sería el otro juez de la Suprema. ¿Quién sería ese? Ya está elegido. ¿A quién representa? Se dice, yo no lo conozco en honor a la verdad, se dice que también forma parte o es afín con el partido de gobierno. Entonces, en un consejo así, se podría decir que la justicia entonces, sobre todo los jueces de las altas cortes, esos jueces estarían predeterminados por la fuerza política que controla el Estado en la actualidad. No sé, parece tuyo. No, totalmente de acuerdo. Y agregando a lo que usted decía, o ratificando, porque ya usted lo explicaba de manera clara, en el caso de la especie, el partido de gobierno en la actualidad
ya puede tener, como usted decía, el asunto del senador, el muñeco. Puede tener el muñeco debajo de los brazos. ¿Por qué? Pues el presidente puede ir entonces con el muñeco, creo que el día 2 del próximo mes de octubre de este mismo año, 2018, que está convocado, él va con su muñeco, este es el muñeco. Puede llevarlo lo siguiente, pero porque un capricho de nosotros decirlo, no. Hemos dicho ya, y usted ha aclarado que son 8 los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Presidente de la República, sí. Presidente del Senado, del partido de gobierno, presidente de la Cámara de Diputados, del mismo partido, y el Procurador General de la del mismo República. partido. Son 4, pero ¿qué sí. usted decía en caso de un empate? No, pero es de la Suprema. Pero vamos para ti como... No, pero es que de la Suprema también... yo lo reconozco y tengo los libros sí. de doctor Mariano Germán Mejía, a quien yo como abogado le rindo tributo y sigo sus libros, sus enseñanzas. Es un maestro sobre todo del derecho procesal civil y de derecho civil, exacto, las vías de ejecución. Eso está fuera de discusión de la capacidad del doctor Mariano Germán Mejía. Eso está fuera de discusión, su capacidad como profesional del derecho. Y como en lo personal también está fuera de discusión su seriedad, pero también está fuera de discusión su militancia política. Sí. Eso está fuera de discusión, porque él perteneció, y no hay por qué decir que no pertenece, quizá en licencia, al partido de gobierno. Sí. Eso no es secreto. No podemos cegarnos. El hecho de que se ha creado un órgano que se quiera realmente quitar de la designación personal de los senadores, sí. En este caso, como ha venido la historia, pero en la actualidad, en esta ocasión, está a merced del gobierno de turno la designación de los jueces, sí. De las altas cortes. ¿Por qué? Porque conforman y componen la mayoría de dicho órgano. Como está estructurado y quienes los integran, sometido a votación, no hay duda de lo que tú dijiste, que el presidente de la República puede llevar el muñeco debajo de la manga y plantearlo en la mesa donde está reunido el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, yo debo aclarar también, debe ser punto de responsabilidad decir, que ello se debe no a la estructura en sí del Consejo Nacional de la Magistratura, sino a que el pueblo dominicano, bien o mal, eligió a esos que hoy forman el Consejo Nacional de la Magistratura a través del voto directo. Y de eso, ¿quién es culpable? El pueblo dominicano, si buscásemos un culpable. Entonces, no es cuestión de que si ellos van a designar y pueden llevar el muñeco debajo y plantearlo ahí, aprobarlo, sin ningún tipo de tropiezo, no quiere decir que estén haciendo nada malo. El pueblo dominicano votó en las elecciones pasadas del año 2016 por esos ciudadanos y ciudadanas que hoy, por mandato de la Constitución, forman la estructura, integran el Consejo Nacional de la Magistratura. Profesor, Carlos nos hacía la seña, nuestro director técnico, que estaba acabando el tiempo. El tiempo es cruel, bastante limitado en televisión, pero queríamos también no dejar pasar por alto el aspecto también de la Constitución del 2010, y es lo que decía hace un momento, que creaba también la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia como una atribución y competencia de los el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahorita decíamos, yo solamente toqué un punto, que ampliaba los integrantes, sí, del Consejo Nacional de la Magistratura, al agregar el Procurador General, pero también ampliaba sus funciones, su radio de acción. Exacto. Perfecto. O sea, en este caso, lo que no existía en el 94, y es que también el Consejo Nacional de la Magistratura tiene otra función, y es evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Establece que cada 7 años, por ejemplo, tanto los miembros de la Suprema deben de someterse a una evaluación, ya que el mismo Consejo, al momento de designar los jueces de esta alta corte, debe designar quién será el presidente y el primer y segundo sustituto del presidente en caso de falta de este, pero sí, entonces se crea, aunque bien se mantiene la inamovilidad, pero sujeta a una evaluación cada 7 años. Porque hay que establecer diferencia entre inamovilidad y vitalicidad. Exacto. No existe la vitalicidad, no, la inamovilidad, pero sujeto a condiciones. Que debiera ser así también en los demás tribunales, que la Suprema, aunque la Suprema, la ley de carrera judicial tiene los mecanismos de evaluación y de sustitución, traslado, etcétera, etcétera. Pero, cada 7 años hay que revisar
cuál ha sido su rendimiento, su trabajo, cómo lo ve la sociedad, si usted merece ser confirmado en el cargo o si debe ser sustituido en el cargo, y eso lo determina el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya hay criterios de la evaluación de esa evaluación y también aspectos fundamentales que crea también con la Suprema Corte de Justicia al momento de evaluar que en esta ocasión también es preciso resaltar que se van a sustituir 4 jueces del Tribunal Constitucional, ya que recordemos que fueron designados los jueces actuales por un periodo de 6, 9 y de 12 años para posibilitar al momento de que se vaya renovando la matrícula del Tribunal Constitucional de que se haga de manera gradual. Ahora se van a sustituir 4 jueces, 3 de ellos por haber llegado de tiempo y 1 por asunto de la edad, que el tope que establece la misma norma son a los 75 años de edad. Luego entonces serán sustituidos los que fueron elegidos por 9 y después 12 años. Así se facilita que cada vez que haya que renovar la matrícula del Tribunal Constitucional sea de manera gradual, que no se haga como... No sea de golpe por brazo todo. Exactamente. Y además de la Suprema Corte de Justicia, en esta ocasión también son 11 jueces. En este ¿Por caso, qué 11 si ellos son 16? Lo que sucede entonces es que no todos los 16 jueces que componen la Suprema Corte de Justicia fueron designados en la misma fecha. Okay. Entonces, esa evaluación, al ser a los 7 años, por ejemplo, recientemente, en julio del año pasado, 2017, se eligieron diversos jueces de la Suprema. Entonces, estos tienen un año, todavía no están para evaluación. No han cumplido los 7 años. Exactamente. Entonces, esa evaluación, 11, porque son entonces eso, lo que ya ahora en diciembre se cumple el plazo de los 7 años y deberán ser evaluados. No es que estos 11 van a ser sustituidos o reemplazados, porque aquí no está lo del Tribunal Constitucional de 6, 9 o 12 años. Sí, aquí que no hay... eso es de pleno derecho. Exactamente, sino que en la Suprema hay una inamovilidad. Hay un tope con la edad, 75 años, pero si evalúan, o sea, si al momento de la evaluación del desempeño lo hacen de manera satisfactoria, pueden ser mantenidos en el cargo. Y en esta ocasión, que pueden ser sustituidos o no, hay 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia que podrán ser eventualmente, o no. Exactamente. Finalmente, no quiero quedarme con la idea de que en una próxima reforma a la Constitución, nosotros que somos tan amigos, los dominicanos, de reformar nuestra Carta Magna como comernos una pizza cualquiera, si somos tan dados a eso, en una próxima reforma constitucional, yo pienso, Eduardo, y siento que el Consejo Nacional de la Magistratura, quizás viendo la experiencia y la coyuntura política que se da ahora y cómo eso se refleja en el Poder Judicial y en las altas cortes, entonces yo pienso que habría que ampliar el número de integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo pienso que hay que darle participación, quizás tomar en cuenta el Colegio de Abogados, tomar en cuenta las academias de Derecho, los rectores de las universidades, quizás tomar en cuenta algunas instituciones de la sociedad civil. Yo pienso que el Consejo Nacional de la Magistratura puede ser perfectamente llevado a un número de 15 integrantes, sacarlo un poco del partidarismo político que todavía está vía presidencia, vía Senado, vía diputado. No es sacarlo, sino pluralizarlo más. Pues no estoy diciendo sacar al Senado, presidente y otro senador, presidente y diputado y otro diputado, presidente de la República, no. Pienso que debe sacarse el Procurador General de la República porque es duplicada el voto de presidente. Pienso que debe excluirse la duplicidad per se del voto del presidente si hay empate y pluralizarlo más. Y la sociedad dominicana agradecería que las universidades, las instituciones como el Colegio de Abogados, como otras instituciones que se dedican día a día al quehacer del avance legislativo y judicial del país, pienso que sería saludable la ampliación a 15 miembros del poder y pluralizarlo más, una mayor representatividad de todos los intereses intelectuales, jurídicos, académicos, políticos de la sociedad dominicana. No sé si tú simpatizarías con una ampliación a 15
de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en una próxima reforma. Ciertamente, además de simpatizar, pues ya nos están haciendo la seña de que el tiempo se ha acabado. Pero sí, además de esto, cuando usted decía excluir el Procurador General de la República, aunque parecería una utopía, lo que sí soñamos es que también, en vez de, o sea, de excluirlo del Consejo, pero que el mismo Consejo sea quien designe el Procurador General de la República, porque en la actualidad, en la persecución realmente, designado por el presidente de la República no es la independencia que debería mostrar. Ese es un tema que debemos tocarlo, la independencia del Ministerio Público. Pero ya sería entonces para un próximo programa. Correcto. Gracias a ustedes por mantenerse en este tiempo compartiendo con nosotros en este programa Derecho y Sociedad, que repito, se transmite desde la biblioteca del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez. Hasta una próxima entrega. Gracias a todos.